Además de eso, todo partió en base a un trauma. Fue su Sí, evento canon. fue su evento canónico, exactamente. Como muchos presidentes, pues sabes que luego está el ego. Muchos mexicanos, bueno, muchos presidentes mexicanos, pues han sido presidentes porque, pues nada más, para ver qué se sienten. Y hay otros que han sido obligados. En el caso de Benito Juárez fue una cuestión, de él y una parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tenía bien amarrado a Benito Juárez de los huevos, ya lo tenía bien agarrado, entonces le convenía a Estados Unidos que Benito Juárez se quedara en la presidencia. Entonces, Estados Unidos apoyó mucho a Benito Juárez para que sea presidente y sea querido en México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que Benito Juárez iba a hacer lo que él quería. O sea, literalmente, México se volvió indirectamente el títere de Estados Unidos porque Benito Juárez le debe su posición a Estados Unidos. Literalmente Benito Juárez fue un duende de Santa Claus. Fue un duende de Santa Claus. Un Santa Claus. Qué feo, pero sí es cierto. Pero bueno, dentro de todas las cosas malas también hay cosas buenas, ¿no? Sí, esto, que nos Ah, hizo un país laico. Laico. desafortunadamente, por lo que veo, la historia se basa en las cosas buenas y las cosas malas las olvida. Sí, Hoy en exacto. día, tú brillas por tus cosas buenas, pero la cagas en algo y se olvidan todas las cosas buenas. Aquí en la historia es al revés. Sí. Aquí se olvida lo malo y solo se recuerda lo bueno. Exactamente. Más que haya sido tan malo como Santana, que Santana hizo muchas cosas buenas, pero lo último que hizo fue cagarla. Y ahí es donde se agarraron. Exactamente. Bien, ya es para acabar este tema y hagamos unas preguntitas. Vamos a ver qué pasa con Benito Juárez y ahí ya nos quedamos bien. El problema es que Benito Juárez estaba bien campante, bien feliz, bien coqueto siendo presidente. El país estaba miserable, se vivía en pobreza, había mucha decadencia, pero todos tenían idolatrado a Benito Juárez porque pues ganó la guerra, es un símbolo, es pues un símbolo. Entonces la gente vivía miserablemente, pero estaban contentos con su presidente. El problema viene en que estábamos olvidando un detalle. ¿Se acuerdan cuál es el detalle que estábamos olvidando? ¿Alguien ya recuerda algo? Que estaba por ahí mencionado, pero que no tenía fuerza todavía. Sí, los conservadores. Los conservadores siguen odiando a Benito Juárez, pero habían hecho un acuerdo que todavía no se estaba cumpliendo porque Benito Juárez ni enterado de ese desmadre. ¿Se acuerdan de qué? El dinero que le pidió prestado a Inglaterra, Francia y España. Exactamente. Francia, Inglaterra y España se dan cuenta que alguien no está pagando. Oye, como que pues México se está haciendo bien pendejo para pagar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Llega Francia, llega Inglaterra, México y le dicen a Benito Juárez, oye, cállate con el varo. Y Benito, ¿cuál varo? Pues es que nos pidieron dinero. México pidió dinero para una guerra, creo, no sé qué, pero pues nos pidieron dinero, paga. Benito Juárez, ah, no mames, yo no les pedí nada, ah, no mames. Entonces Benito Juárez no les quiere pagar. Y entonces, ¿qué significa esto? Entonces llegamos a un conflicto entre Francia, Inglaterra y España y México para que les exija el dinero. Benito Juárez dice, ah, güey, pues bueno, ya cuando le explican, ¿no? Pues resulta que son los conservadores, pero el tratado fue hecho con México, no con los conservadores. Entonces, Benito Juárez, tú eres el presidente de México, resuélvelo. Benito Juárez no le quedó de otra y aplicó la vieja confiable. Adivinen cuál fue la vieja confiable. Pues hablarle a Santana ya no creo. ¿Cómo, Alan? Que hablarle a Santana ya no creo. No, ya no, ya está más que muerto Santana. Aplicó la vieja confiable, la de, espérate, carnal, deja que me paguen y con gusto te pago en quincena, solo aguántame las carnitas, yo te pago por esta que te pago, pero aguántame. Lo más chistoso es que sí aceptaron. Francia, Inglaterra y España, pensando en la situación, muchos de ellos pues concluyeron en la conclusión de, bueno, pues tienes razón, o sea, la verdad es que cuando llegamos a México estaba todo un desastre, todo es un caos, se ve todo miserable, triste, apagado, en decadencia. Ok, vamos a perdonártelo, va, vamos a dejarlo en un préstamo, o sea, de que en un pagaré, va,
vas a ir a depositarnos en abonos chiquitos, pero bueno, ya dejamos a México en paz por ahorita, pero con la promesa de que tú pagues. El asunto es que Inglaterra y España aceptan, les vale madre, dicen, bueno, ya lo ven como dinero perdido, ya, dicen, ya, chinga su madre, ya. Me sale más barato perdonarle la deuda que cobrársela. Pero el único que no está de acuerdo es Francia. ¿Y eso qué significa? Segunda intervención. La segunda intervención. Hora de hacer intervención. Exactamente, la segunda intervención francesa. Pepe Le Pew visita México. Por segunda vez. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con este desmadre. Entonces tenemos un conflicto entre México y Francia. Bien, ¿quién representa a México en este momento? Pues es Benito Juárez. Entonces, esta es la segunda intervención. Bien, la segunda intervención francesa. Bien. Aquí va a haber cosas oscuras y perversas. Prepárense para ver cosas tristes. Por un lado está México, defendido por nuestro querido enanito Chaneque, el Benito Juárez, que ni sabe ni qué madre se está pasando en la vida porque él no sabía nada sobre esto, o al menos lo ignoraba, y cuando se le explotó en la cara, pues la neta estuvo medio culé, ¿no? Así como de, güey, ¿y ahora qué hago? Entonces Benito Juárez es el presidente de México y le topa enfrentarse a una de las naciones más poderosas del mundo, Francia. Ahora, Francia en este momento está siendo gobernado por el nieto de Napoleón III, nieto sobrino, si no me equivoco, que es Napoleón III. Ahora, aquí la pregunta del examen está enfocado a ciertos detallitos. Vamos a ver cuáles son los detallitos. La pregunta está enfocada en, bueno, entonces Francia está cobrando lo que no se está pagando. A esto se le llama, o lo que busca el examen es preguntarnos cuál es la causa por la cual Francia nos invade por segunda vez. En la primera fue por la Guerra de los Pasteles, donde hubo una deuda que no se estaba pagando. Aquí es similar, exactamente es lo mismo. O sea, es otra deuda que no se está pagando. Ay, qué triste. Pero el asunto radica que en la forma de redactarlo es donde está la magia. En la causa que Francia justifica la invasión a México, lo hace llamar por la moratoria de Juárez. ¿Qué significa moratoria? Que no está pagando o que se está tardando en pagar. Entonces, esta moratoria, Justo le iba a preguntar que si era como en términos del banco, que son pagos morosos. exactamente, es exactamente lo mismo. Son pagos morosos, te estás tardando. Entonces, Francia va a usar la excusa, ojo, va a usar la excusa de que Juárez no está pagando para declararnos la guerra. Y aquí es donde ocurre una de las batallas más importantes de México. ¿Adivinen cuál? La de Batalla de Puebla. Puebla. La batalla de Puebla. Ahora, no es importante para los franceses, más ni los franceses saben sobre la batalla de Puebla, es algo que se les olvidó. Para ellos es muy X, pero para México es un gran proceso. Ahorita les explico por qué la batalla de Puebla es tan importante para México. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, necesito que entiendan cuál es la causa. Lo que les pueden preguntar es la causa de por qué Napoleón III y Francia nos invaden. Y la respuesta es la moratoria de Juárez. O sea, Juárez está tardando en pagar el dinero que le debe a Francia. O que México le debe a Francia. Pero realmente Napoleón no está tonto. O sea, no lo está haciendo por unos centavos. O sea, sí es dinero, pero no es tanto. Realmente Napoleón tiene miedo de algo mucho más peligroso que México. Adivinen a quién está teniendo miedo. Estados Al Unidos. gabacho, al gabacho. Exactamente. Estados Unidos se está convirtiendo en un país muy poderoso y muy amenazante porque Estados Unidos comienza a tener expansión en América Latina. Ya invadió México, controla México a través de Benito Juárez, ya se está apoderando un poquito de las influencias en Costa Rica, se está metiendo en algunos asuntos en Cuba, ya comienza a meterse mucha cizaña en Latinoamérica. Napoleón no le gusta la idea. Entonces Napoleón inventa, bueno, más bien, utiliza como excusa la idea de que Juárez no está pagando porque tiene miedo de la expansión de Estados Unidos. Entonces lo que busca Napoleón es limitar el poder de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si hace que México sea una dependencia de Francia, puede usar a México como un bloque
para que Estados Unidos no se siga expandiendo. Entonces va a usar a México como una barrera, un muro, y para que Estados Unidos se quede ahí y no comience a apoderarse de otros territorios y se vuelva una nación más poderosa, porque tiene miedo de que sea una potencia que se enfrente en el futuro. O sea, Napoleón está sometiendo a Europa, se está quedando con Europa, todo va muy bien, el imperio francés se está apoderando de Europa, pero Estados Unidos puede ser un enemigo muy poderoso a futuro. Entonces, por tener miedo de Estados Unidos, es que Francia le declara la guerra a México. Ahora, pero profe, México tiene el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Por algo es el pinche títere. Entonces, Benito Juárez, cuando ve que ya se le están llegando los ejércitos franceses a la República, le va a chillar a Estados Unidos y le dice, oye, carnal, como que me vienes a ayudar, ¿no? ¿Y qué creen que le dice a Estados Unidos? Le va a decir, No, ni verga, yo no me no, meto. hombre, No, hombre, no, yo. hombre. No, hombre, estás pendejo. ¿Cómo voy a pelear con una de las naciones más poderosas del mundo nada más porque te están atacando a ti? Estás pendejo. Estados Unidos no decide apoyar a México militarmente, o sea, no visual ni políticamente. Todo lo hace bajo el agua, pero no decide meterse a la guerra directamente porque no es pendejo. No voy a iniciar una guerra. Probablemente eso hubiera sido un canon para una guerra mundial. Exactamente, hubiera iniciado la Primera Guerra Mundial. Pero entonces Estados Unidos solo se queda viendo de lejos y Benito Juárez le toca enfrentar a los franceses con el ejército mexicano, que pues no tiene dinero, estamos en crisis, apenas y con esfuerzos estábamos levantándonos y pues viene la parte más triste, Francia no está sola. Francia va a recibir el apoyo de la gente que odia a Benito Juárez. O sea que la mitad del país está de acuerdo con Napoleón. Prefieren ser sometidos por los franceses antes que ser gobernados por Benito Juárez. ¿De quién estoy hablando? Conservadores y la De Iglesia los Católica. conservadores y la iglesia. Exactamente. Y los No, católicos. además en Europa aún seguía teniendo bastante poder la iglesia, ¿no? Exactamente. Entonces, la mitad del país está a favor. Prefieren ser la golfa de Francia antes que ser parte de una república liberal de Benito Juárez. Y eso explica por qué México pierde esta guerra tan fácilmente, porque realmente México ni peleó con toda su fuerza, ni peleó su gente, y realmente fue una defensa miserable. La defensa más ilustre fue la batalla de Puebla. Ahora, esta batalla de Puebla, no sé si la conocen, es una joya de la estrategia militar. En esta batalla de Puebla, lo que vale la pena recordar son a los personajes que salen en ella. ¿Cuál es el general que ganó esta batalla? Ignacio Zaragoza, Zaragoza, exactamente, el de los billetes de 500, o al menos el ex ese mero, ese mero. Zaragoza, Ignacio Zaragoza. Pero, desgraciadamente, Ignacio Zaragoza no es el que nos importa aquí. Aquí va a salir otro personaje, que es el segundo al mando. ¿Qué otro general sobresale aquí? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Esta batalla es tan importante porque va a poner a Porfirio Díaz en el mapa y aquí ya va a ser reconocido como una figura pública. Es decir, todos van a recordar a Porfirio Díaz por sus hazañas en la batalla de Puebla. Eso va a tener relevancia después. Ahora, la batalla de Puebla, la verdad, fue una joya. Fue una joya, porque adivinen con qué fue ganada. ¿Alguien sabe cómo se ganó esta guerra? Con No, machetes. no, peor que eso, o mejor que eso. A piedrazos. No, peor o mejor que eso. Se ganó con opales. Como no O- había ok. recursos para armas, se agarró a los campesinos, se les juntó, hasta todos los poblados de Puebla se reunieron, juntaron a los campesinos porque no había ejército, no había varo, o sea, la milicia era muy poca, o sea, realmente no estamos hablando de un ejército bien. Se reunieron a las personas que podían pelear, principalmente a los campesinos, agarraron sus cuerditas, agarraron una penca de maguey y órale, latigazos de nopales.
Ya. Sí me los imaginé así como en The Walking Dead, ¿no? Acá haciendo sus bats con espinas de nopal. Exactamente. Esta guerra fue ganada por estrategia, por el conocimiento del campo y por nopales. Por eso es el orgullo de México esta guerra, porque fue una guerra donde le ganamos de pura chiripa al ejército más poderoso en el momento con nopales. Por eso pasa la historia, porque para nosotros fue de, güey, no mames, perdí la guerra, pero te gané una batalla. Ah, no te fuiste limpio. O sea, es como cuando tú ganas una pelea, es como cuando le ganas una pelea a tu mujer. Perdiste la guerra, pero al menos le ganaste, es una discusión, pero perdiste la guerra. Así de orgullosos. Pero hoy duermo en el sillón. Pero hoy duermo en el sillón, pero le gané la discusión. Así fue la batalla de Puebla. Llega a Francia, Benito Juárez, bueno, retienen ahí. Ahora, esto también tiene una gran relevancia, y ahí va chismecito histórico. Ignacio de Zaragoza relativamente no es mexicano del todo. Técnicamente él es gringo mexicano. Él nació en Texas, originalmente. Él es de origen estadounidense, pero obviamente también tiene descendencia mexicana. El asunto es que la victoria de Ignacio de Comonfort fue tan famosa, pues en todo el país y en Estados Unidos, porque pues, güey, nadie daba 5 centavos por esa batalla y se ganó. Entonces, lo que hacen es que en Texas, el 5 de mayo lo convierten en fiesta nacional. En Texas, ¿por qué? Porque Ignacio Zaragoza es tejano. Entonces Texas se levanta el ego. Güey, un tejano le ganó a los franceses, güey. O sea, me está diciendo que un redneck, Ignacio Zaragoza era un redneck. Exactamente. Entonces, lo que nosotros llamamos 5 de mayo es la batalla de Puebla. Y la verdad, para serles sinceros, chicos, los únicos que festejan el 5 de mayo son los poblanos. No, los estados de los otros estados es como, la batalla de Puebla. Pero Pues, Texas, pues mira, aquí por San Juan de Aragón hacen la representación del 5 de mayo y hasta dan cuetazos y así hay sí. muertos. Y hay Según yo, muertos y cierro. según yo, también en Puebla hacen su representación de forma masiva, según yo. Sí, hay en varios pueblos, creo que también en el Peñón de los Baños, en varios lugares hacen acá su representación de la batalla. ¿Y Pero Texas, literalmente agarran los nopales o qué hacen? Ah, sí, en Texas, bueno, en todo Estados Unidos es Happy 5 de mayo, así como si fuera la independencia de México. exactamente, esto se debe a dos cosas. Primero, el 5 de mayo se convirtió como en una fecha importante en la historia de la zona sur de Estados Unidos, pero tiene más relevancia con el tiempo por dos cosas. Una, aparte de que lo ganó un tejano, la otra fue que Estados Unidos festejó su gloria, porque ellos sabían que si Francia llegaba a Puebla y vencía rápidamente, los franceses en vez de irse a México, se iban a ir a atacar a Estados Unidos. Entonces, los estadounidenses estaban felices porque ellos se ahorraron una guerra contra Estados Unidos, porque eso detuvo o retrasó el ejército francés. Entonces los gringos se sintieron felices porque sabían que ya no iban a pelear contra Francia. Entonces ellos se ahorraron una guerra y México se ganó la atención de Francia. Así de, va, nos ganaste, a chingar a tu madre. Ahora sí, voy con todo. Y toma el país. Segundo, a partir de este proceso, en la parte norte, los gringos consideran y toman la fecha del 5 de mayo como el día de la identidad latina. Por eso existe una gran confusión por los gringos, porque los gringos piensan que el 5 de mayo es nuestro día de independencia. Cuando Sí, realmente... hay un meme gigante en base a eso, que pues todos los gringos es como de, Happy 5 de mayo, Happy 5 de mayo, y en México es como, ah, Ok, 5 de mayo, exacto. 5 de mayo. Porque los descendientes latinos, principalmente mexicanos, agarran la fecha y se la apropian para hacer referencia a su identidad latina, para no olvidar sus raíces latinas. Entonces ellos los vuelven fiesta nacional. Los tejanos, los californianos y toda la zona del sureste lo toman como fiesta nacional para representar su identidad, porque para ellos se apropian de la fiesta del 5 de mayo sutil de, ganó Ignacio Zaragoza, lo agarran, se lo apropian y lo vuelven identidad. Por eso es una confusión muy extraña, porque para nosotros no nos cuadra. El 5 de mayo sí ganamos, estuvo chido, pero no es para tanto.
Allá se lo apropian para darle identidad a los latinos y es como, por eso es conflictivo para nosotros, porque el 5 de mayo es tacos y tequila, porque para ellos es respetar sus tradiciones latinas. Para los gringos del norte, es una fiesta mexicana. Sí y no, porque realmente no es una fiesta mexicana, es una fiesta, ¿cómo se llama? México-americana, por decirlo de una forma, México-americana. Sí, chicana, fiesta chicana. Chicana, una fiesta chicana, porque no es mexicana, es una fiesta chicana, porque para nosotros no tiene relevancia, pero para ellos sí. Pero Entonces, bueno, perdón, profe. Incluso, pues no sé, también los mexicanos, por ejemplo, en Chicago no se celebra tanto el 5, es como la Ciudad de México en Estados Unidos, hay puro mexicano. puro Los Ángeles hay mucho, pero latino, de todo. Pero en Chicago es México, así, México. Eh, exactamente, no se festeja, pues como tal los mexicanos no festejan el 5 de mayo, también es como para ellos así muy, ah, exactamente. Lo pero toman más bien los hijos de los... ajá, o sea, los estadounidenses son los que son, Happy 5 de mayo, y se lo apropian. los mexicanos en Estados Unidos como, ah, ok. Y es que son más los gringos los que los que se apropiaron de la fecha. Pretextos para tomar tequilas y tacos. No los culpo, pero sí se la apropiaron. Y es Yo no una... necesito ninguno. Exactamente, apropiación cultural, les decimos, pero bueno. Entonces, el 5 de mayo es una fecha interesante. Lo que nos interesa en esa parte para el examen es que sale Porfirio Díaz. Ahí es donde lo que tienen que saber. Porfirio Díaz aparece en la historia de México porque él es uno de los personajes que permite la victoria de México contra Francia, al menos en una batalla. México pierde la guerra. Ahora, lo más interesante y lo más agradable de todo esto, agradable entre comillas, es ¿qué hace Benito Juárez cuando sabe que Francia va a llegar a la capital y vienen por él? ¿Cuál creen que sea su reacción? Sí, chicos, adivinaron. ¡Huye! ¡Uy! Benito Juárez sale corriendo. ¿A dónde creen que se refugia? Estados Unidos. En Exactamente. Estados Unidos. Estados Unidos, sí y no. Una, porque no puede abandonar el país porque se supone que va a defender los intereses de la democracia y la república, pero al mismo tiempo tiene que irse al norte porque pues Estados Unidos, por si me quieren atrapar, me cruzo la frontera, pero sigo siendo parte de México. Entonces, ¿a dónde me puedo ir donde pueda estar en México, pero que me dé chance de cruzar la frontera en cuestión de minutos? Al Paso, Al Paso. Y se funda una ciudad a su nombre. ¿Adivinen qué? Ciudad Juárez, Ciudad Juárez. en Ciudad Chihuahua. Juárez, Chihuahua, se crea como una ciudad provisional para mantener el gobierno de Benito Juárez como resistencia ante los franceses. Y si se le arruina el plan, solo cruza la frontera. Porque Francia no puede cruzar la frontera tan fácilmente, porque si cruza la frontera es declarar la guerra a Estados Unidos directamente. Entonces, bien pensado, Benito Juárez. Huyes del país, pero sigues estando en el país, pero si se ponen feas las cosas, te vas a Estados Unidos. Listillo, el cobarde, ¿no? Muy listo. Bien, entonces aquí solo hay dos preguntas. Una es, ¿por qué Francia ataca a México? Por la famosa moratoria de Juárez. La segunda pregunta es, ¿quién es Porfirio Díaz? Un personaje que sobresale por su estrategia militar y por su heroísmo. Ya, es lo único. De todo este tema, solo necesito que entiendan por qué Francia nos declara la guerra. Esto significa que a partir de este momento, México deja de ser de los mexicanos, entre comillas, para ser dirigido por los conservadores, la Iglesia Católica y Napoleón. Pero como ustedes saben, Napoleón no puede gobernar a México porque está gobernando a Francia. La pregunta es, ¿quién va a dirigir o va a ser la cabeza de los conservadores, la cabeza de la Iglesia Católica y al mismo tiempo representar a Francia en México? ¿Quién se le va a dar ese título y qué título se le va a dar? El emperador. ¿Puedo borrar? No. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién dijo que era Porfirio Díaz? O sea, ¿qué tendríamos que recordar de Porfirio Díaz? Que Porfirio Díaz es un héroe de la historia. O sea, es un héroe porque participó en la batalla de Puebla y la ganó. O sea, es un héroe de la guerra. Nada más. Es un héroe de guerra.
Y es aquí donde va a tener su historia política, porque a partir de este momento ya va a generar, ya se va a convertir en una figura pública o política. Bien, ya nada más para más voy a presentar el tema, nada más para el tema que vamos a hablar mañana y ahorita hacemos unas preguntas. Y ya los dejo ir. Bien, voy a borrar. Entonces, Francia va a gobernar México y va a iniciar el segundo imperio. Este segundo imperio va a ser gobernado por un noble de descendencia europea, específicamente austriaco, conocido como el segundo emperador, ya se tienen que aprender su nombre, Maximiliano de Habsburgo. exactamente, Maximiliano de Habsburgo. Perdón, Habsburgo. Hasta ahí vamos a dejar el tema para mañana continuarlo y contar la historia de Maximiliano y su trágica historia. Sí, trágica. Porque los que no son villanos son héroes y los que son héroes son villanos. Ya Bueno, trágica, así como que terminó como Bob Esponja, así de agujerado. No, terminó peor. Ah, ok. Digamos que su mamá no reconoció el cadáver. Así te la dejo. Ay, qué cosas de la vida. Bien, entonces mañana continuamos con ese tema. Vamos a hacer unas preguntas de la guerra de reforma, ¿sale? Bien, me salgo tantito de la pantalla y vamos a hacer unas preguntas de guerra de reforma. Sí, la historia de Maximiliano es una tragedia tanto. Bien, pregunta de examen. 18. ¿Qué ley promulgada en 1856 bajo el gobierno de Comonfort frente a la oposición conservadora, ojo, contra los conservadores, sirvió para desamortizar los bienes de clero y suprimir la forma de propiedad comunal? ¿Cuál es la ley que quita la propiedad? Era la ley Iglesias, ¿no? No, la ley Lerdo. Cerca, la ley Lerdo. Muy bien. La ley Ocampo no es una ley válida. Entonces vamos a hacer el resumen. Juárez es para quitar ¿qué? El fuero. Fueron. Lerdo es la palabra desamortizar. Y la ley Iglesias es para quitar el diezmo y poner el registro civil. Si quieren, nada más dejen el diezmo. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tienen que recordar para el examen. Diezmo, fuero y desamortizar. O sea, quitarle las propiedades. Bien. Ay, es que estas leyes están bien feas. 19. Durante la Guerra de Reforma en México, a cambio del apoyo económico de Norteamérica, el gobierno liberal de Juárez se comprometió mediante el Tratado de Marley Ocampo ¿a qué? ¿En qué se acordó el Tratado de Marley Ocampo? ¿De qué trata? Otorgó al gobierno de Norteamérica un paso perpetuo por el istmo de Tehuantepec. Exactamente. ¿Apoyar el ejército de la conferencia durante la Guerra Civil Norteamericana? No. Ah, es que en ese momento Estados Unidos también estaba en su guerra civil, la lucha entre los liberales y los esclavistas. Pero bueno, básicamente la regla es dejarle pasar a Estados Unidos hasta Istmo de Tehuantepec. Y la otra pregunta, pues, es la vamos a ver apenas. Y ya. Y vamos a hacer otras preguntas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí queda claro este punto? Sí, ¿Y este punto de cuál es el acuerdo de Maclay Ocampo? sí. Sí. Vamos a hacer ahora otra pregunta que estoy proyectando, que es la página, en la pregunta 9. ¿Sí la ven la 9? Sí. ¿Por qué se dice que la Constitución de 1857 y las leyes de reforma consolidaron la soberanía del Estado? O sea, básicamente, ¿de qué tratan estos documentos? Porque los conservadores reconocieron los privilegios de la iglesia y el ejército, porque los liberales fundaron un Estado laico con la separación de la iglesia y los asuntos civiles, porque los liberales y los conservadores reconocieron la instauración del Segundo Imperio Mexicano, o porque los liberales reconocen el reparto agrario y las garantías individuales. No, pues está fácil. La ¿Cuál B. es? ¿La D o la B? La B. B, burro. B de bueno, exactamente, porque los liberales fundaron un Estado laico y la separación de la iglesia y del Estado, o sea, del Estado civil. Muy bien.
10. De las siguientes causas. Ah, no, ese todavía no lo vemos, ¿no? Ya, nada más era esa. Sí, ya, nada más esa. Porque la otra es de Segundo Imperio, que es lo que vamos a ver con Maximiliano. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí para que empiece el tema nuevo con la siguiente, con mañana. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que recordar? La guerra de reforma. ¿Vale? Bien, entonces, ¿les parece si lo dejamos mañana? Porque no tiene caso, ya son 8:40. Si explico el tema, no lo voy a terminar. Entonces, me gustaría empezarlo mañana. ¿Sale? Sí, Vale, profe. profe, nos vemos mañana. Nos vemos Muchas mañana. gracias. Hasta Descansen. mañana, Bye profe. bye. Cuídense, profe, y nos vemos mañana. Bye This is the way. bye. Sí, Luego, bye profe, bye. gracias. Bye, profe, hasta mañana.